Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que van uniéndose. Buenas Hola, tardes. también. Hola Romina, ¿qué tal? Estamos esperando unos minutos a que se una un poco más de personas y damos inicio a esta sesión. Bueno, estimados, siendo ya las 4:05 de la tarde, me gustaría, antes de dar inicio a esta sesión, bueno, saludarlo a todos los presentes que están aquí. Quiero pedir un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor y máxima autoridad tradicional indígena. Eh, Ana Milena, por favor. Doctora Romina, Francisco y demás compañeros, en este espacio debe estar presente el rector Aníbal Bubú. Por favor, me confirma, Aníbal, si está presente. Parece que no. Bueno, Aníbal Bubú, quien se iba a conectar, es el rector de la institución educativa IDEVID y él quería, en nombre de la comunidad NASA, hacer un espacio de homenaje al compañero asesinado gobernador indígena Julián de la comunidad NASA. Pero si no está, entonces procedamos con el minuto de silencio y además de proceder con el minuto de silencio, creo que también tenemos, doctora Romina, una canción que se ha elegido para este espacio. Igual señalar que Julián fue asesinado y que también murieron otras personas más de la comunidad indígena Nasa. Entonces, para nosotros es supremamente indignante saber que se sigue violando el derecho a la vida en nuestro país. Y pues, si no estoy mal, fueron 3 personas más asesinadas de la comunidad NASA, entre ellos Julián. No sé qué nos dijo. Se está conectando Aníbal Bubú en este momento. Entonces, si ustedes, Francisco, doctora Romina, están de acuerdo, pues que pudiéramos darle el espacio a Aníbal para que dirija unas palabras. Pero mientras tanto, podemos hacer el minuto de silencio. Está bien. Ustedes lo coordina Francisco. Sí, agradecido por sus palabras, doctora Ana Milena. La saludo.
Listo, yo creo que ya, ¿cierto? Sí. Entonces es muy importante que podamos con la canción, ¿no? Sobreviviendo. No sé si te hemos pedido la canción. Sí, lo tengo. ¿No está el caballero rector Sí se conectó Aníbal Bubú, que como él Aníbal? está en la cordillera, en la zona rural, donde estuvimos con los compañeros que llegaron de Centroamérica, está tratando de ingresar, pero no ha podido. Pero yo creo que podemos avanzar con la canción. Perfecto, muchas gracias, doctora Ana Milena. Voy a compartir la canción. Permiso. Estimado, esta es la canción Sobreviviendo del autor argentino Víctor Heredia. Hola, hola. Hola, creo que se cortó la canción. Alguien me Sí, silenció se la... cortó. Sí, Bueno, pero yo creo que ya había avanzado una buena parte y creo que ya está con nosotros Aníbal Bubú. Por favor, Aníbal. No está Aníbal. sí, sí, señora, dice que ya ingresó. Sí, pero Sí, no. Ah, Ahí listo. está, ahí está. Sí. Entonces, Romina, te dejo la palabra para que les paso al compañero Aníbal Bubú, rector del IDEBIS de la comunidad indígena NASA. Muchas gracias, doctora Ana Milena. Bueno, es un gusto saludarles a todas y todos. Hoy queríamos empezar de esta manera. Le pedimos permiso a la doctora Ana Milena, primero para el minuto de silencio y también para poner la canción, para no olvidarnos de la persona, no olvidarnos de lo que nos pasa, pero también tener esperanza de poder seguir, ¿no? Qué es lo que hacemos y pasa en su territorio, pasa en muchas partes del mundo donde los seres humanos estamos sobreviviendo. Y creo que hacer este tipo de actividades como la que hacen también ustedes todos los días, educar, nada más ni nada menos que eso, es una forma de sobrevivir y enseñarles a los otros a sobrevivir. La educación en derechos humanos tiene que ver con eso también. Rector Aníbal, es un gusto saludarle. Si tiene la cámara lo volvemos a ver, pero es un gusto saludarle. Y ahí está. Es un gusto saludarle de nuevo. Siempre muy agradecida por cómo nos han recibido en su institución y le damos la palabra. sí, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, primero, en nombre de la institución educativa y de VIC, pues agradecerle el gesto a todos ustedes, a través de la doctora Ana Milena, la doctora Romina, y bueno, eh, sí, es muy lamentable, ¿no? Que digamos que lo que ha pasado en ese territorio, eh, las comunidades indígenas, pues hemos perdido un gran líder, eh, una autoridad indígena en todas estas situaciones de conflicto y que se ha vivido en estas tierras desde hace muchos años, pero que en los últimos tiempos había parado y pues había una paz pues relativa en estas zonas, y, pero que el 1 de agosto pues se vio irrumpida nuevamente con este atentado criminal contra nuestro compañero Julián, gobernador del resguardo Coyuquihue, que pues ya venía siendo amenazado y que pues sufrió este atentado y falleció él más otras 2 personas
de acá del mismo territorio. Entonces, pues, ha sido una situación muy difícil para la gente, para la comunidad, pues porque era un líder joven, con 37 años apenas, un muchacho que tenía carisma, que tenía convocatoria, que la gente escuchaba, le creía y pues lo acompañaba mucho en todos estos procesos. Entonces se fue Julián y nuestros otros dos compañeros, pero bueno, la vida continúa, es lo que hemos dicho a la gente, lo que hemos hablado con la gente en estos días muy difíciles. Ayer las autoridades están reunidos con oficinas de derechos humanos a nivel internacional, viendo qué hacer sobre la situación, porque pues las amenazas persisten sobre otros dirigentes de acá de la zona. Eso es. Y, y bueno, decirles que Julián apoyó mucho la institución que desde la juventud, apoyó mucho la institución que ustedes conocen, que es el IDEVIC. El lunes y martes de la semana pasada había estado reunido con los maestros, ahí en el colegio estuvo orientando, acompañando, dando ideas, sueños, eh, y bueno, esa fue la última vez que él nos acompañó. Nuevamente agradecer a ustedes por el espacio y de compartir este momento, claro, un poco difícil para la comunidad y para todos, pero bueno, hay que, como dijo Julián, días antes, que había que estar preparado, que había que ser fuerte frente a todo lo que pasaba, porque como él estaba pues en riesgo y que si alguna cosa, pues había que estar muy fuertes, muy unidos. Entonces, muchas gracias por la unidad de voces que ustedes han permitido en este momento. Muchas gracias, doctor Aníbal. Gracias por sus palabras y que también sabemos que son palabras de su comunidad. Doctora Ana Milena, no sé si quiere agregar, decir algo más. Sí, claro que sí. Decir justamente que nuestra gobernadora señalaba en los medios hace unos 2 días que justamente Julián es una de las personas víctimas de este conflicto que azota nuestro país y que tiene orígenes históricos que van desde 1950 hacia acá y mucho antes de las guerras civiles por la independencia. Pero de 1950 hacia acá esta es la historia de nuestro país. Y Julián había pedido protección en su condición de líder social, de dirigente de las comunidades indígenas, había pedido protección a la entidad encargada de dar protección en nuestro país, que es la Unidad Nacional de Protección, pero no se la dieron. Y ese fue el resultado de no brindar la protección que pedía él y que merecía para que no hubiéramos tenido este triste desenlace. Entonces, continúan las víctimas del conflicto social y armado en Colombia y, bueno, no cesan las muertes. Entonces, decir que hemos sido solidarios, no sé, doctora Romina, yo le envío una foto a su WhatsApp, si pudiera compartírsela a Francisco, porque yo no tengo el contacto de Francisco para que pudiéramos ver finalmente la imagen de Julián. Y pues simplemente las comunidades pierden a un dirigente. Formar dirigentes no es fácil, ¿no? Y justamente en Colombia lo que sistemáticamente ha venido ocurriendo es que se asesina la dirigencia social y política en nuestro país. Entonces, este es un hecho más de que nos genera indignación. Qué pena la tomé de mi Instagram, pero es la imagen, un hombre joven, un padre de familia y un dirigente de las comunidades indígenas. Entonces, con
con esto decimos que iniciamos hoy, doctora Romina, esta jornada en donde el dolor embarga a una comunidad, a una familia, ¿sí? Y a una sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Milena. Bueno, vamos a comenzar hoy. Le voy a dar la palabra a mi colega Francisco para que coordine la sesión, facilite, como lo ha venido haciendo, junto también a otros equipos que también siempre nos acompañan en este tipo de modalidades. Bueno, hoy Marcela no puede estar porque está que ustedes ya la conocen, que está con un tema médico, nada serio por suerte, pero está Juan, está Micaela, así que también bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias a todo el equipo. Y sí, cuando estén hoy aquí, por supuesto en casa, pero en las próximas sesiones, piensen también en Julián, piensen también en este líder, piensen también en lo que dijo el rector Aníbal, piensen en ellos y en ellas, porque creo que son un motor muy importante. Por supuesto, en sus estudiantes, en sus colegas, en sus familias, pero aprender, enseñar sobre estos temas es también una forma de hacer justicia. Así que, adelante, Francisco. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a la doctora Ana Milena. Agradecerle también al rector Aníbal Bubu Ramos. Una tristeza enorme, una gran pena en mi alma con toda esta situación, pero creo que es necesario recordar un poco lo que dice la misma canción, ¿no? Yo no quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día de mi muerte, justamente. Extraer ese espíritu de propósito de construir las condiciones para la vida desde la educación, ¿no? Por eso estamos nosotros acá, para la educación para y a través de los derechos humanos. Y bueno, dicho esto, presentarles a los dos expositores que tenemos el día de hoy. En primer lugar, vamos a conversar junto con Cristian Bravo, quien es coordinador asociado en Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial de UNESCO Santiago, y con la doctora Evelyn Cerda, quien es coordinadora del Programa de Educación Permanente del Instituto Latinoamericano IDELA y también profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Costa Rica. Agradecerle a todos los que están aquí dentro por estar presentes y, bueno, darle la palabra a Cristian, si está aquí. Sí, muchas gracias, Francisco, y quisiera partir sumándome a este pésame colectivo por la pérdida del gobernador mayor. Lamento y les envío, digamos, mi solidaridad con esta situación. Lamento, digamos, la situación que están viviendo actualmente y espero que aquellas reuniones que se comentaron tengan frutos para que se logre la justicia. Así que quisiera un poco partir esta conversación precisamente hablando de eso, ¿no? De por qué es importante la educación en derechos humanos. Yo tengo una presentación, la voy a compartir ahora, si es que encuentro dónde está compartir, acá está, les ruego me den un minuto. Aquí está, creo que tengo que abrir la pantalla completa. Voy a tratar de compartir mi pantalla completa y agrandar acá la pantalla de mi presentación. Me comentan por favor si la ven bien. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Ven también mi pantalla de participantes? Yo sí la veo. ¿Se ve bien? Hola, Sí. Cristian, ¿qué tal? Hola, Romina. Sí, pero creo que ven también mi pantalla de llamada, ¿no? Sí. Vemos la llamada también. Tratando de hacer el compartir. Denme un segundo, presentar otra cosa. Aquí está. Ahora sí lo encontré. Mis disculpas. Ahora sí ver la presentación. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Entonces, para partir de esta presentación, quise llamar la educación en derechos humanos reflexiones y aprendizaje, porque la educación en derechos humanos es un campo, digamos, que es bastante amplio también, que ha tenido mucha reflexión en términos de la contribución que tiene la educación en la transformación social y por lo tanto quería partir esta sesión
recordando algunos conceptos clave que orientan este marco, ¿no? Para presentarme brevemente, como ya lo hizo Francisco, mi nombre es Cristian Bravo, trabajo en la oficina de la UNESCO en Santiago, antigua oficina regional de educación, y tengo bajo mi responsabilidad las temáticas de ciudadanía mundial y desarrollo sostenible, donde la educación en derechos humanos es clave. Entonces, para comenzar esta conversación, yo sé que ustedes han tenido clases y charlas previas sobre los derechos humanos, pero hay algunos elementos que quisiera traer de vuelta a la conversación, que además creo que son muy valiosos, precisamente por las conversaciones que se están sucediendo en este momento en torno a lo que ustedes están viviendo, ¿no? Los derechos humanos tienen una mirada tridimensional, ¿no? En ese sentido, los derechos humanos son, si bien normas jurídicas, ¿no? Una noción que de alguna manera resalta la accesibilidad y la inalienabilidad, como ya vieron, que son principios de los derechos humanos, como también es un referente ético, ¿no? Es una noción que reconoce principios orientadores para el actuar de todas las personas. Al mismo tiempo también es un horizonte utópico, en el sentido de que es un ideal al que quisiéramos llegar como sociedad, en donde podamos vivir en plena igualdad, en plena justicia, y reconoce entonces la existencia de brechas en este momento en nuestra sociedad, ¿no? Algo que es importante destacar, y creo que es muy valioso a partir de la conversación que se está dando hoy, tiene que ver con el marco jurídico que implementan los derechos humanos, que finalmente son una serie de obligaciones para los estados para asegurar la vida digna de todas las personas, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir viendo que motiva la conversación también sobre la educación en derechos humanos. Y aquí quisiera detenerme un poco precisamente en el concepto de igualdad, ¿no? Acá contarles algo anecdótico que no sé si habrán comentado en clases anteriores, pero como ustedes saben, el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos es: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es un mensaje tan simple, tan poderoso, y sin embargo es tan difícil verlo hasta el día de hoy en nuestros territorios, ¿no? Y aquí como anécdota contarles, por ejemplo, que incluso hablar de seres humanos en la declaración significó una serie de acuerdos a nivel político y de conversaciones entre diferentes representantes. Fueron precisamente delegadas mujeres dentro del grupo de trabajo de la Declaración de Derechos Humanos los que abogaron por este cambio, ¿no? Porque muchos documentos políticos, dado la igualdad de conceptos entre hombre y humanidad en el uso cotidiano, el primer borrador de la recomendación decía, perdón, de la declaración decía: todos los hombres son iguales, ¿no? Lo que ya genera de inmediato ahí una disonancia. Por lo tanto, creo que es importante entender el rol que tiene, en este caso, la participación de las diversidades en la implementación de estos instrumentos, porque nos permiten mirar más allá de aquellos sesgos que podemos tener incluso cuando estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Otro tema importante también es de qué igualdad estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Muchas veces ustedes habrán visto en diferentes espacios que hablamos de igualdad refiriéndonos, por ejemplo, a igualdad material, ¿no? Que es que todas las personas, digamos, tengamos lo mismo, ¿no? Y por lo tanto reciban un igual trato sin distinción. Tenemos también el concepto de igualdad de oportunidades, ¿no? Que tiene que ver con que todas las personas puedan tener oportunidades o posibilidades de acceder a lo mismo, sin mirar, por ejemplo, las posiciones o las diferencias de poder que responden, digamos, a las sociedades en las que estamos, ¿no? Por eso es importante entender que cuando hablamos de derechos humanos lo que buscamos es la igualdad de resultados, ¿no? Que todas las personas puedan ejercer igualmente sus derechos. Y eso implica hacerse cargo de las diferencias, de las diferentes posiciones de poder y condiciones, y generar acciones afirmativas o un trato diferenciado cuando no tengamos posibilidad por diferentes características de ejercer nuestros derechos, ¿ya? Entonces, eso también es una condición importante de lo que vamos a ver más adelante en la educación en derechos humanos. Otro punto también, ¿cierto?, tiene que ver con el reconocimiento de los sujetos de derecho y de los sujetos de obligación, ¿ya? La Declaración Universal reconoce a los titulares de derecho, que somos todas las personas del mundo, independiente de todas nuestras condiciones, independiente de todas nuestras características. Y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de los derechos culturales y sociales también, reconoce entonces la obligación de los estados, ¿cierto?, de poder generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Por otro lado, tiene que ver con adoptar medidas, por ejemplo, para asegurar la igualdad de resultados en las diferentes dimensiones de la sociedad. En otros casos, tiene que ver con respetar y garantizar que todas las personas tengan un acceso pertinente basado en su territorio, en su jurisdicción, en su cultura. Entonces ya hay acá algunos indicios, ¿cierto?, de cómo debiéramos trabajar
esta educación en derechos humanos, ¿no? Y esto es solamente para tenerlo a la vista, pero existen las fuentes del Sistema Universal de Derechos Humanos, en el Fondo de las Naciones Unidas, que como ustedes podrán ver acá, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo de manera general, a través de tratados, y también a partir de diferentes espacios, ¿no? De trabajos más temáticos con grupos o con algunas temáticas de prevención como la tortura o la desaparición forzada de personas, y al mismo tiempo algunas agencias temáticas de Naciones Unidas como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, o nosotros mismos la UNESCO, en convenciones que permitan avanzar la inclusión y participación de pueblos indígenas y la eliminación de todas formas de discriminación en las esferas de la educación, ¿no? La UNESCO también tiene un rol bastante importante en las recomendaciones, ¿ya? Que son un espacio en que nosotros podemos brindar orientación técnica y también de principios sobre la implementación de una educación basada en los derechos humanos, ¿ya? Acá van a ver que están las convenciones, las observaciones generales, que son diferentes expresiones del sistema de derechos humanos y por lo tanto complementan la información sobre el ejercicio de derechos. Pero en América Latina y el Caribe también tenemos otro sistema, que es el sistema interamericano, ¿cierto? Que es coordinado por la Organización de Estados Americanos. Y en este caso, existen también una serie de convenciones generales, existen también una serie de tratados específicos y temáticos, y existe también un mecanismo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de sus sentencias, informes, relatorías y opiniones consultivas, ¿cierto?, permite avanzar también la definición y el precisamiento del ejercicio pleno de derechos. Entonces nos damos cuenta que ya aparece un gran ecosistema de diferentes normativas internacionales que van construyendo, por un lado, antecedentes jurisdiccionales, pero al mismo tiempo establecimiento de principios orientadores sobre cómo se ve el pleno ejercicio de derechos y cómo aseguramos que ciertas poblaciones históricamente vulneradas y excluidas tengan ese resultado, cierto, de igualdad también en el ejercicio de sus derechos. ¿Por qué son importantes conocer estos sistemas, ¿no? Y esto es parte también de la educación en derechos humanos, porque responden a una institucionalidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hay institutos, hay diferentes espacios, digamos, donde se puede abogar, consultar, ¿cierto? O judicializar casos relacionados con derechos humanos, que van cambiando en el caso de cada país, ¿no? Y aquí sí quisiera destacar un rol central que tienen los organismos autónomos de derechos humanos, los institutos de derechos humanos en muchos casos, observatorios de derechos humanos, porque son aquellos que vigilan el ejercicio del poder público, ¿no? Por lo tanto, cuando un gobierno, un Estado, comete vulneraciones de derechos humanos, son los organismos autónomos los que pueden identificarlos, caracterizarlos y levantarlos a los diferentes organismos de tratado cuando los Estados no están actuando por el ejercicio pleno de derechos, ¿no? Y generan un espacio en donde la democracia se puede ir perfeccionando y fortaleciendo constantemente en una clave de justicia. Entonces, hasta acá hay un repaso más o menos general de lo que son las instituciones, y esto es solamente para que lo tengan también a la vista, qué tan obligatorios son para los diferentes estados los mecanismos de derechos humanos que les acabo de comentar. Entonces ustedes verán, por ejemplo, que a nivel de declaraciones, tratados, pactos, convenciones y observaciones generales, hasta las sentencias, son fuentes con obligaciones vinculantes. Eso quiere decir que cuando los estados, digamos, van a ser judicializados, por ejemplo, por una vulneración de derechos, este es el marco que vamos a ocupar, ¿no? Hasta las sentencias internacionales, ya sea de la Corte Interamericana u otros sistemas de judicialización de los derechos humanos, y existe un derecho más blando, que como les adelanté tiene que ver con principios, que aparece a través de las recomendaciones, relatorías, y otros principios u orientaciones para la implementación del marco de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué hablamos de educación en derechos humanos? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque cuando identificamos brechas en el ejercicio y respeto de los derechos humanos, tenemos en un mundo bastante dicotómico dos caminos, ¿no? Uno es generar un proceso a través de procesos normativos, ¿no? En el fondo, obligar, judicializar, hacer seguimiento a partir de las instituciones responsables, y la otra vía es a través de los procesos educativos, ¿no? Que tiene que ver con convencer, también con empoderar a las comunidades sobre sus derechos, ¿cierto? Poder enseñarles que son sujetos titulares de derechos, poder discutir sobre quiénes son aquellos sujetos de obligación que deben garantizar aquellos derechos en la escuela, y además poder erradicar ciertos sesgos, estereotipos que fomentan la discriminación. Entonces, hay aquí un espacio
es la educación que nos permite promover una cultura de derechos humanos para llegar a una sociedad más justa, igualitaria y libre. Entonces, cuando hablamos de educación, es completamente, digamos, importante hablar también de lo que entendemos por el propósito de la educación, ¿ya? Entonces, cuando miramos los diferentes instrumentos, el Pacto, por ejemplo, Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y aparece también en la Observación General 13 del Sistema de Naciones Unidas, habla sobre el propósito de la educación, ¿no? Y si lo vemos, nos vamos a dar cuenta que muchas de las leyes de nuestros países, incluidos también la Constitución colombiana, han traído esta discusión a sus instrumentos normativos, ¿no? Porque reconoce que la educación, si bien tiene que dar espacio, ¿cierto?, para la formación de capital humano, de oportunidades de trabajo, de desarrollo profesional, tiene que tener siempre un foco central en el pleno desarrollo de las personas y de su propio sentido de la dignidad, y en aprender a vivir juntos y juntas, ¿no? El respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales, poder participar en la sociedad, ¿no? Y sobre todo promover la amistad, no solamente entre naciones, como dice acá, sino también entre los diferentes pueblos, ¿no? Entonces, el propósito de la educación, que da este sentido tan clave de qué es lo que tenemos que buscar en el ejercicio pleno del derecho a la educación, es que se ancla la educación también en derechos humanos. Y entonces una breve historia general de dónde aparece, ¿cierto?, educación mencionado en diferentes de estos instrumentos obligatorios convencionales de derechos humanos, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que incluso en el preámbulo de la declaración se habla sobre educación, ¿no? En el preámbulo se dice, es un ideal común, los derechos humanos son un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades, ¿no? Y desde la declaración ha ido apareciendo, por ejemplo, en la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, que es una convención de la UNESCO, ha ido apareciendo en los diferentes pactos, acá están los números de los artículos por si quisieran mirarlos en más detalle, Convención de los Derechos del Niño, la Conferencia de Viena, también hay otros instrumentos como la Convención para trabajadores migrantes y sus familias. Van a ir viendo que aparecen constantemente la educación como un habilitador del ejercicio pleno de derechos, ¿no? Y desde el año 2004, a partir de un ejercicio del Secretario General de Naciones Unidas, aparece también el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, que desde hace ya más de 20 años ha estado promoviendo avances en diferentes poblaciones, digamos que son especiales, de especial protección y también de especial atención, para avanzar una agenda de educación en derechos humanos. La primera etapa fue con primera infancia y docentes, la segunda tuvo que ver con estudiantes de secundaria, luego profesionales de la comunicación, docentes. Cada vez se van integrando nuevas recomendaciones, nuevas circulares, orientaciones, que permiten ir aterrizando, ¿no?, la educación en derechos humanos en nuestros espacios educativos, ¿no? Y el instrumento central al que nos vamos a referir cuando hablemos de educación en derechos humanos es la Declaración de Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Derechos Humanos, ¿no?, que tiene en su artículo 1 que toda persona tiene el derecho a poseer, buscar y recibir información sobre todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y debe tener acceso a la educación y la formación en materia de derechos humanos, ¿no? Recuerdo que Francisco en la sesión anterior les comentó, por ejemplo, esta idea de educación como un derecho nodal, ¿no? En esta relación en que educación es un derecho en sí mismo, pero además es una llave que permite el conocimiento y el ejercicio de todos los derechos en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido, la Declaración también de Educación y Formación en Derechos Humanos, ¿cierto?, lo que hace es recomendar que todas las actividades relacionadas con educación en derechos humanos formen parte de las diferentes actividades educativas, de formar, informar, sensibilizar, actividades de aprendizaje, porque finalmente el objetivo que tiene es amplio, por lo tanto va más allá de la educación formal, ¿no?, de la educación en las escuelas, va también con la educación no formal e informal, lo que hace la sociedad civil, lo que hacen grupos ciertos específicos de trabajo, para poder avanzar y promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos y las libertades, prevenir precisamente abusos y violaciones de derechos humanos, y permitir que las personas desarrollen conocimientos, capacidades y comprensión para crear y promover una cultura universal de los derechos humanos, que es este horizonte utópico que les comenté al principio de mi presentación, ¿no? Y entonces también, esto es algo importante de entender en la educación en derechos humanos, es que es una educación que promueve un abordaje multidimensional, ¿no? ¿En qué sentido? La educación en derechos humanos no es solamente hablar, ¿cierto?, o enseñar sobre los derechos humanos, ¿no?,
que tiene que ver con el qué, ¿no? Que tiene que ver con facilitar el conocimiento, comprensiones de las normas y principios, los valores y mecanismos para su protección, sino que tiene también que ver con el cómo, por el por medio, ¿no? La educación es una oportunidad que nos permite entender cómo aprender y enseñar respetando los derechos humanos, no solamente de las personas que trabajan en el ámbito educativo, sino también de nuestras comunidades, ¿no? Y finalmente el para qué, que tiene que ver con una educación que faculta a las personas para poder disfrutar y ejercer sus derechos y que puedan respetar y defender los de los demás. En el fondo, si lo quisiéramos resumir, la educación en derechos humanos lo que busca es que las personas tengan conocimiento sobre los mecanismos de derechos humanos y sus instituciones, y cuando lo hagan a través de un marco de derechos humanos. Por ejemplo, si enseñamos derechos humanos en la escuela tiene que ser una escuela que respete los derechos humanos, que promueva la participación, que promueva la no discriminación, los principios basales de los derechos humanos, ¿cierto? Y esta mirada a futuro, de que aquellas personas que estamos formando se puedan sensibilizar y abogar por causas de derechos humanos, inclusive cuando no les afectan en términos de la población a la que pertenecen o las características que puedan tener, ¿no? Entonces ser capaces, por ejemplo, de que si yo soy una persona sin discapacidad, poder abogar por los derechos de una persona con discapacidad porque entiendo que hay una brecha y que el mundo, las normas, mi país tiene que cambiar, mi comunidad, para poder generar la plena inclusión y participación de aquellas personas. Entonces, esto es un poquito un resumen más general de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí entonces, en este esquema pueden ver que vamos a hablar de educación sobre los derechos humanos, como les mencionaba, conocer y comprender, por medio de los derechos humanos, integrando el marco en la experiencia educativa, que nos permite vivenciarlos, y luego a partir de eso poder integrar principios orientadores que nos permitan actuar en coherencia del marco de derechos humanos, ¿no? Donde tengamos personas entonces que son capaces de reconocerse a sí mismas y a otros sujetos de derechos y se comprometen con su respeto y su defensa. ¿Bien? Un segundo, acá está. Pero además de eso también, la educación en derechos humanos como una pedagogía tiene también diferentes dimensiones de aprendizaje, ¿no? Tiene dimensiones cognitivas, socioemocionales y conductuales, de acuerdo al marco que nosotros manejamos dentro del UNESCO. Por lo tanto, desde el punto de vista cognitivo, para repasar, tiene que ver mucho más con el qué, tiene que ver con comprender nuestros derechos, reconocer sujetos de derechos, sujetos de obligación, tiene que ver también en lo socioemocional con promover esta idea de que somos una sola humanidad y que por lo tanto tenemos que tener un compromiso con las personas y con los derechos humanos, reconociendo nuestro valor intrínseco, la dignidad que tenemos como personas, y tiene que ver también con una dimensión conductual, ¿no? Que en el fondo es ser capaces de enfrentar y abogar en situaciones de discriminación y de vulneración de derechos. Ahora, la educación en derechos humanos también desde el punto de vista metodológico tiene como propósito final esta transformación de la sociedad, esta adopción de una cultura de derechos humanos, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo al principio de la presentación, ¿no? Por lo tanto, se tiene que basar en la comprensión de las normas y en la visión crítica de la sociedad, en el fondo, en qué sociedad estamos hoy día, qué podemos hacer para transformarla y hacia qué sociedad queremos llegar el día de mañana. Tiene que ver también con incluir esta triada, ¿no? De conocimientos, vivencia y ejercicio de los derechos humanos en el ámbito educativo. Tiene que ser capaz también de abordar las controversias, ¿no? Abordar cuáles son las críticas y tensiones al marco de derechos humanos, abrir un espacio de diálogo donde los estudiantes pueden, por ejemplo, tener disensos con algunas de las partes del marco de derechos humanos que nos permita entonces ocupar esos espacios como una oportunidad pedagógica, ¿no? Para reforzar el valor central que tiene la dignidad y la igualdad de todas las personas en este marco, y sobre todo también la educación en derechos humanos debe adaptarse a las diferentes etapas de la vida de los estudiantes y considerar, por ejemplo, diversidad cultural, diferentes situaciones o condiciones, ¿cierto?, en las personas, como si son personas con discapacidad, o si hay barreras lingüísticas, por ejemplo, si son personas de pueblos originarios o indígenas. Hay aquí una principal atención en una mirada de pedagogía crítica sobre cómo podemos hablar de derechos humanos de una manera situada, contextualizada y sin dejar a nadie afuera, ¿no? Y finalmente, como ya les adelanté, hablar de temas controversiales, trayendo el marco como una manera de analizar y mirar nuestra realidad actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en mi comunidad? ¿Mi comunidad vive o no un pleno ejercicio de derechos? ¿Existe información sobre las instituciones y los mecanismos? Eso es un poco uno de los temas principales que hay que abordar acá, ¿no? Y también, como la educación en derechos humanos es tan amplia y el ejercicio de derechos también,
a lo largo del tiempo han ido apareciendo diferentes pedagogías, ¿no?, que permiten la promoción y la transversalización de la educación en derechos humanos en las escuelas y en las políticas, ¿no? Acá les traigo un listado general de algunos que sé que son comunes a muchos de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, la formación ciudadana o la educación cívica, que tienen el foco en entender cuáles son aquellas instituciones que nos permiten la protección, garantía y ejercicio de nuestros derechos, ¿cierto? Y poder ser capaces de tomar medidas cuando los vemos vulnerados. Implica también entender que somos sujetos de derecho, pero también sujetos de responsabilidad, ¿no? Muchas veces hablamos de deberes, por ejemplo, en clave de derechos humanos. Sin embargo, es bueno ponerlo también en esta clave de responsabilidad, porque tiene que ver con entender de que somos personas interconectadas y que por lo tanto, si yo espero respeto por mis derechos, necesito ser capaz también de respetar los derechos de las otras personas, independientes de que pensemos distintos, seamos de diferentes comunidades o de diferentes espacios, o tengamos diferentes características o origen, ¿no? También está la educación para la paz, que tiene que ver con aprender a resolver conflictos, con aprender a vivir juntos. Este marco también de educación en valores, ética o educación axiológica, que tiene que ver con el desarrollo ético y moral de los y las estudiantes. Lo que llamamos educación para el desarrollo sostenible, educación ambiental o para el cambio climático, educación ambiental también. Hay diferentes etiquetas para esta bajada, pero lo importante es que su propósito es poder reconstruir la relación entre la sociedad, la naturaleza que nos rodea, y recientemente ha aparecido con mucha más fuerza lo que nosotros llamamos alfabetización mediática e informacional, que tiene que ver con esta relación entre la sociedad, la tecnología y los medios, en un momento en que los algoritmos forman parte de nuestra vida, están también impactando en nuestras decisiones, incluso en los caminos que tomamos a diario para aquellos que ocupan también aplicaciones, por ejemplo, como Maps o Uber para poder ubicarnos en algún lugar. Esto nos permite también entender de que hay decisiones, intereses detrás y que por lo tanto debe ser mirado de una manera crítica, ¿no? Entonces, cuando miramos estas diferentes pedagogías desde el marco de derechos humanos, vamos a entender que, por ejemplo, la formación ciudadana tiene un interés particular en las instituciones, los mecanismos y valores, ¿no? Los demás, tanto la educación para la paz, valores, ética y también axiológica, tiene que ver mucho con aquellos principios, valores y marcos éticos e ideales de la sociedad. Vamos a entender que la educación ambiental para el desarrollo sostenible, cambio climático, tiene que ver con el ejercicio de los derechos ambientales, y la alfabetización mediática e informacional tiene que ver con este campo incipiente de lo que se llaman derechos digitales, ¿no? Que ha ido avanzando en la discusión para consagrarse como un derecho digamos, humano dentro de las diferentes observaciones generales. Ya hay, por ejemplo, discusiones sobre neuroderechos, ¿no? Que nos puede parecer una discusión bastante lejana en nuestra cotidianidad, pero son discusiones que el día de hoy deben darse para que no tenga impactos en un futuro cercano y podamos desde ahí, digamos, tener diferentes desafíos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con estas diferentes pedagogías de la educación en derechos humanos, ¿no? Por un lado, tener personas conscientes de su condición, como ya lo ha dicho muchas veces, de sujetos de derecho, de titulares de derecho, y que sean capaces de reconocer al resto también como sujetos titulares de derecho. Tener personas que sean capaces de ejercer sus derechos, abogar por el ejercicio de derechos, y que también conozcan y promuevan mecanismos que los garantizan o los protejan. Y tener personas también que permitan desarrollar ciertas estas habilidades para poder defender y abogar en la promoción de los derechos de todas las personas, ¿cierto? Más allá de mi metro cuadrado, más allá de lo que me impacta a mí, con esta visión de que somos todos parte de una humanidad común, ¿no? Y ahí entonces, dicho esto de las pedagogías, entramos a este otro desafío, que es el desafío docente, ¿no? ¿Cómo traemos todas estas discusiones, ¿cierto?, alrededor de la educación en derechos humanos a nuestra aula, con cátedras, currículums, orientaciones programáticas, que de alguna manera también van limitando, ¿cierto?, la libertad de cátedra, por ejemplo, la oportunidad también de poder hablar sobre derechos humanos en asignaturas que no son las habituales. Muchos de ustedes habrán visto también, habrán experimentado que la educación en derechos humanos suele asociarse mucho a las ciencias sociales, ¿no?, a la historia, o a otras, o a diferentes asignaturas que tienen ciertas oportunidades curriculares claras para hablar sobre derechos humanos. Sin embargo, la educación en derechos humanos se puede ejercer desde diferentes asignaturas, ¿no? Les puedo dar ejemplos. En matemática podemos trabajar, por ejemplo, con gráficos de población, con estadística, medir la progresión de la pobreza, que nos permita identificar brechas, por ejemplo, para entender cuál es la dimensión de desigualdad que vivimos en nuestros países,
Podemos también hacer monitoreo de costas, por ejemplo, o de recuperación de ecosistemas que nos permita entender entonces el impacto que tiene la acción humana sobre la naturaleza. Sin embargo, estas oportunidades requieren cierto procesos de reflexión de práctica, requieren espacios de formación como este, en donde ustedes tengan mayores herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y en este caso, esta gráfica, que es una reinterpretación del modelo de Eichner, lo que busca mostrarles que existe el currículum prescrito, que en todos los casos es enorme. También a nivel de cátedras vamos a ver que los objetivos de aprendizaje son una gran hoja de ruta que no suele llevarse a cabalidad en nuestras escuelas, ¿cierto? Tenemos al mismo tiempo aquel currículum oculto que tiene que ver con cómo el equipo docente, por ejemplo, se relaciona con el estudiantado, cuál es la postura ideológica y pedagógica de quien enseña, los intereses particulares de la escuela, los gobiernos, los distritos educativos, ¿cierto? Y de aquí aparece entonces lo que se enseña finalmente en nuestros espacios educativos, que termina cada vez, ¿cierto?, comprimiéndose en lo que somos capaces de aprender y finalmente lo que somos capaces de evaluar, ¿no? Y no quería dejar fuera de este gráfico tampoco lo que es el currículum negado, ¿no? Que son aquellos contenidos y saberes que persisten en su exclusión de los sistemas, digamos, de formación y sistemas educativos de nuestra región. Muchas veces son conocimientos locales indígenas, otras veces son abordajes sobre pasados violentos, abordajes sobre memoria histórica, que si bien son temáticas y brechas, deudas y dolores de nuestros países en América Latina, lamentablemente están muy poco presentes en la agenda educativa formal. Por lo tanto, también hay una oportunidad a través de la educación en derechos humanos abogar, ¿cierto?, por poder conversar sobre estos temas, visibilizarlos, traerlos a un espacio de discusión en aula que nos permita promover el ejercicio de derechos humanos, identificar vulneraciones y, como ya les he estado diciendo, poder activar aquella abogacía para el respeto irrestricto de todos los derechos humanos, ¿no? Y ahora ya cerca del cierre les quiero contar que como UNESCO nosotros lanzamos un informe, la Comisión de Futuros de la UNESCO, sobre reimaginar nuestro futuro juntos, que es un nuevo contrato social para la educación. Y para nosotros es bien interesante este texto porque vuelve la reflexión sobre cuál es el propósito de la educación y la misión que tiene que tener la educación con los desafíos que estamos viviendo actualmente como sociedad, ¿no? Y el futuro de la educación nos recomienda que los derechos humanos y participación democrática deben ser los pilares fundamentales de un aprendizaje que transforme a las personas y el mundo, ¿ya? Por lo tanto, por eso es importante priorizarlos, crear alianzas, promover espacios de participación entre estudiantes, ¿cierto? Poder trabajar en un universo, ¿cierto?, o en un margen moral que nos incluya a todos y a todas, ¿cierto?, con planes de estudio que promuevan no solamente la igualdad de género, sino que la igualdad plena de todas las personas para poder eliminar estereotipos de todo tipo y que vayan de alguna manera obstaculizando la participación. Y ahora para cerrar, como les mencioné al principio, les hablé que en los mecanismos convencionales de derechos humanos existen también las recomendaciones, ¿no? Que son un espacio en el que diferentes instituciones que trabajan en una agenda de derechos pueden también recomendar a los estados sobre cómo avanzar, ¿no? Y aquí la UNESCO tiene una recomendación muy importante, que es la recomendación histórica, que es la recomendación de 1974 sobre derechos humanos, libertades fundamentales e entendimiento internacional, que en ese momento formó parte de una discusión para hacer una convención sobre educación para la paz, ¿no? Y finalmente por diferentes discusiones políticas y falta de acuerdos, se convirtió en una recomendación y por lo tanto tiene menos peso normativo, ¿no? Sin embargo, esta recomendación después de 50 años tuvo que ser actualizada por solicitud de los países a la UNESCO porque tenía una visión en que la paz era solamente la ausencia de guerra y de conflicto. Y yo creo que todos y todas acá sabemos que hoy día la paz tiene que ver con el bienestar social integral, ¿no? Con que todas las personas tengan las posibilidades de desarrollarse, tengan las posibilidades también de participar plenamente en la sociedad y sobre todo contribuir a una sociedad más libre, justa y sostenible en el planeta en el que estamos, ¿no? Y aquí esta recomendación también trae algunos objetivos de aprendizaje que, como ustedes están viendo, integran las diferentes pedagogías que les presenté a modo de ejemplo. También hay otras, por ejemplo, como educación cultural y artística, también el desarrollo, por ejemplo, del diálogo, la autopercepción y la autoconciencia, ser capaces de adelantarnos a conflictos, ¿cierto?, o a problemas y tensiones que pasan en el mundo para poder responder a ellos de manera adecuada. Por lo tanto, también les invito a mirar este documento, que es
completamente otro universo de información, pero que sin duda les puede brindar también orientaciones más prácticas sobre cómo empezar a aterrizar la educación en derechos humanos en sus diferentes contextos. Así que me quedo por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Tremenda presentación. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta, hay una mano levantada de Osulay Rodríguez. Ah, No, qué pena. Sí, no se preocupe. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión respecto a la presentación de Cristian. En el chat a lo mejor. A ver. Gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu presentación. Romina, por favor. Hola, Sí, Rubén. perdón, voy a aprovechar. Entonces, no, primero muchas gracias, Cristian. Y bueno, también soy testigo de tu liderazgo regional en nuestra organización. Con Cristian hemos trabajado un montón en estos temas. Yo quería preguntarte, Cristian, si vos tuvieras que dar recomendaciones con respecto a teorías de cambio de cómo esto funciona para su implementación. Es decir, siempre uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿No? Sí, podemos empezar por cursos, hay países que prefieren empezar por el desarrollo curricular, después van por la formación docente, otros empiezan por materiales educativos. Lo hemos discutido muchísimas veces y a partir de ahí empiezan a construir el diálogo multiactoral. ¿Cómo se construye ese ecosistema? ¿Por dónde uno arranca? Y esto te lo pregunto también a nivel gobierno y también a nivel ojalá también nos puedas dar recomendaciones como a nivel de escuela. Aquí hay un montón de rectores. ¿Por dónde empieza eso? Muchas gracias, Romina. A ver, la instalación de una cultura de derechos humanos a través de un marco de educación en derechos humanos depende de una tríada de condiciones. Por un lado, tiene que ser una política que permita, ni siquiera que promueva, que permita el ejercicio de una educación en derechos humanos, una formación docente que entregue herramientas, ¿cierto? Y recomendaciones para contextualizar esta educación en derechos humanos en los territorios y un espacio, ¿cierto?, de difusión y sensibilización para quienes forman parte de estas decisiones en los diferentes equipos políticos y educativos, ¿no? ¿Cómo traemos eso a la escuela? Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son quienes definen las políticas? Los proyectos institucionales, los proyectos de escuela, los sellos de las escuelas son los equipos directivos, ¿no? A partir del desarrollo de esa información. Entonces, lograr un espacio en donde los derechos humanos estén presentes en la vida de la escuela parte, ¿cierto?, por este primer espacio, ¿no? En un mundo ideal, ¿no? Luego también por la sensibilización de aquellos docentes para que también entiendan la importancia de trabajar esto no como una asignatura separada, sino como un principio de los procesos educativos. Eso es lo central. La educación en derechos humanos se vive y eso es algo muy diferente, digamos, a lo que tienen otros enfoques de la educación, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de derechos humanos los tomamos, ¿cierto?, como un ejercicio mucho más, digamos, como de análisis diacrónico de documentos, ¿no? En el fondo, cómo miramos las convenciones, un poquito lo que yo les hice al principio, ¿no? Entender cuáles son los marcos de derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos se viven, ¿no? Y tienen que ver con promover la participación e inclusión de todos y todas. Entonces, ¿qué puede hacer una escuela? Por ejemplo, promover procesos de diálogo y participación para construir estos planes o sellos educativos, en donde no es una mirada, ¿cierto?, de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba, trayendo toda esa diversidad, todas esas opiniones como un espacio de participación plena en el desarrollo de esa imagen de escuela que queremos crear y en ese estudiante o en ese estudiante que queremos formar. Otra oportunidad también que yo creo que es clave en las escuelas es poder abrir esta conversación en la comunidad educativa, porque la escuela tiene una parte, ¿cierto?, que tiene que ver con la educación más formal sobre educación en derechos humanos, pero la inclusión de las familias, las comunidades dentro de esta discusión nos permite irradiar ese efecto. Entonces la escuela se convierte en un faro para poder hablar sobre protección, garantía, respeto de derechos humanos, y eso irradia hacia las comunidades, ¿cierto?, en las que estamos participando. Y a veces tiene que ver con solamente en un primer momento ser capaces de mirarnos a la cara y conversar sobre cuáles son, digamos, las brechas que tenemos todavía para sentirnos parte de la sociedad de manera plena.
¿no? Hay veces, por ejemplo, y lo he visto en diferentes países, ¿no? Donde tenemos una gran participación de comunidades indígenas hablantes que no se ven reflejadas, ¿no? En la propuesta escolar. Y eso, por ejemplo, es algo central para poder promover un ejercicio pleno de derechos humanos. Tenemos que reconocer esa diversidad, traerla a los procesos educativos, ¿no? Lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con si estamos en el medio de un contexto que tiene una relación muy cercana con la naturaleza. No podemos la escuela ser un muro que le da la espalda al territorio, ¿no? Entonces, son diferentes, creo, abordajes, pero sin duda lo principal es entender que los derechos humanos tienen que vivirse y que parten del diálogo y de la construcción conjunta de sentido entre los diferentes actores de la comunidad educativa. Eso, Ron. Muchas gracias por tu respuesta, Cristian. Creo que hay otra persona con una pregunta. ¿Alcira? Buenas tardes. Muy buenas A ver, tardes. se me surgen muchas inquietudes. Gracias, Cristian, por tu charla. O sea, se llena uno como de esperanza, tal vez, sí, se puede llamar. Y no sé, me surgen como inquietudes, teniendo en cuenta que, como qué estrategias se podrían implementar en una infraestructura, en una estructura educativa como la colombiana, que cada vez incluso desconocen más los derechos humanos. O sea, qué estrategias desde la escuela. Y un docente, yo digo, un maestro de pueblo como yo, que tiene un aula que está aislada, que está por allá, lejos. O sea, ¿qué estrategias podríamos implementar? Yo digo, bueno, yo termino el curso y yo para el próximo año, tan chévere el curso, ¿cierto? Pero ¿y cómo lo llevo al aula? ¿Cómo yo, que teniendo en cuenta que la estructura educativa que tenemos es como tan estrecha y tan con unas exigencias que uno dice, bueno, o sea, que se salen incluso, a veces se sienten como demasiado cerradas, como demasiado atornilladas, y uno dice, ¿cómo hacemos? Y estamos hablando porque en el ideal se escucha perfecto, se escucha, o sea, así debería ser, pero cuando vamos a la realidad y estamos hablando del aula de clases en una zona rural, en donde el salón tiene 35 estudiantes, el profesor tiene que dar 3 cursos al tiempo, tiene que dar 5 áreas, y tiene encima que tienes que cumplir con estándares. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo lo meto? Y es muy probable que me digan, no, pues dentro dentro de lo que usted ve como docente, como que usted, dentro del área, de lo que usted ve, en tal área usted puede empezar con los niños A. La pregunta es si eso tendrá impacto. Y tan pequeño lo que yo solo puedo hacer, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué estrategias podríamos implementar? No sé, que nos ayuden como que a no sentir que las cosas son tan lentas y tan poquitas. Gracias. Muchas gracias, Alcira. Difícil pregunta y me encantaría tener una respuesta directa y concreta, pero le voy a dar, digamos, algunas pinceladas sobre lo que nosotros hemos visto no solamente en Colombia, sino también en otros países de América Latina que, si bien tienen ciertas tradiciones pedagógicas que uno podría decir que se enmarcan o se alinean con principios de derechos humanos, no lo hacen de manera expresa, ¿no? Entonces voy a partir por el primer nivel, que tiene que ver mucho más con la definición de aquellos programas o políticas que tienen que ver con educación, ¿no? En ese sentido, lamentablemente hay una responsabilidad de los estados como sujeto de garantía en promover la educación en derechos humanos, ¿no? Yo no recomendaría, para serles bastante directo, ¿cierto?, pensar que como docentes tenemos la responsabilidad de poder traer estos temas, sino más bien verlo como una invitación a poder pensar nuestras prácticas pedagógicas bajo una mirada de derechos humanos, ¿no? Y eso se puede ver diferente en diferentes contextos, ¿no? No es, digamos, una sola manera de verlo. Por ejemplo, en algunos casos se puede ver como educar sobre qué son los derechos. En otros momentos puede verse sobre entender por qué somos iguales todas las personas, a pesar de que en el diario yo vea que la persona que está al frente mío no es igual que yo, ¿no? No tengo las mismas oportunidades que esa persona, ¿no? Entonces hay un primer momento que tiene que ver con ser capaces de sensibilizar a través de la educación en general, ¿cierto? Con aquellas oportunidades curriculares que se puedan identificar, ¿cierto? Para hablar sobre esto, pero en aquellos casos donde tenemos una gran sobrecarga educativa, por ejemplo,
Yo creo que un ejercicio que se puede hacer es trabajar en los espacios garantizados de participación. Por ejemplo, ocupar las sesiones de reflexión con estudiantes, ocupar espacios, por ejemplo, de recreo, salidas a terreno, espacios, por ejemplo, donde se puedan generar espacios de camaradería entre los estudiantes también y el equipo de docentes, en donde estas temáticas se puedan conversar. En muchos países de América Latina pasa también que no se promueve tanto el diálogo intergeneracional, ¿no? Eso quiere decir que hay siempre una barrera entre las personas adultas y las personas que están estudiando. Por lo tanto, cuesta encontrar una conversación franca que de alguna manera permita poder hablar sobre estas temáticas de una manera más directa y honesta, ¿no? Entonces, ahí también hay un espacio en donde creo que se puede fortalecer, digamos, esto, ¿no? Y trabajar temáticas de identidad, de memoria de nuestras comunidades, es una súper buena puerta de entrada para poder aprovechar de hablar sobre estos temas. Ahora, sobre la desesperanza del impacto que tiene trabajar con un grupo pequeño de estudiantes en la transformación del mundo, yo creo que algo es a lo que nos enfrentamos todos y todas nosotras que trabajamos en este tema, ¿no? Tiene un poco de esperanza, tiene un poco de ingenuidad, tiene un poco de compromiso ético, ¿cierto? Y lamentablemente quizás no vamos a ver resultados el día de mañana, ¿no? Es una inversión, es un salto de fe en entender que estos acuerdos que tomaron los países después del horror de la Segunda Guerra, ¿cierto?, debiera ser un aprendizaje y una lección que nos permita que no se vuelva a repetir. Pero ustedes saben también que en el contexto actual que estamos se sigue repitiendo. Siguen habiendo genocidios, siguen habiendo guerras, siguen habiendo vulneraciones, ¿no? Entonces, es un salto de fe y de esperanza, ¿no? A partir del ejercicio de poder conversar sobre estas temáticas y poder traerlas en la discusión con nuestras comunidades, ¿no? Y como le dije a Romina antes, creo que uno de los puntos centrales es entender de que yo tengo un trabajo, siento, dentro del aula y en la escuela para poder hablar sobre estos temas, cómo logro traer también esa otra comunidad que está afuera, ¿no? Las familias de los estudiantes, sus comunidades, representantes y líderes locales que puedan ser líderes de opinión, portavoces, ¿cierto?, de las vivencias que están teniendo a nivel comunitario y que de alguna manera chocan con esta visión de los derechos humanos y su ejercicio pleno. Lamentablemente no se me ocurren otros consejos más directos que dar, pero creo que por ahí es donde podríamos, digamos, empezar a trabajar esto en un trabajo más de aula, mucho más pequeño, con la confianza de que va a irradiar, ¿no? Si logramos realmente encender esa llama en esos estudiantes, ¿cierto?, del respeto restricto de los derechos humanos y la promoción de la igualdad y la dignidad. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu respuesta. Alcira, justamente creo que la pregunta más importante dada la situación. La doctora Ana Milena creo que quiere decir algo. Sí, Alcira, por favor, ¿me haces saber a qué institución perteneces? Doctora, mira, yo trabajo en el municipio de Yotoco, en la institución educativa Alfonso Zawaski. Ok, bien. Nosotros estamos adelantando a la par, como desde la Secretaría de Educación, desde la Subsecretaría de Calidad, estamos adelantando un programa de formación en derechos humanos en y para trabajar en la escuela. Justamente vamos a iniciar el taller número 2. Yo le pido entonces a Alcira, no sé si Jimena está aquí, porfa, tu número de teléfono, tu contacto, te vamos a invitar, haríamos un puente contigo porque podemos ayudarte con algunos elementos a nivel curricular que tú puedes implementar en el aula para el trabajo con los niños y niñas que tienes a cargo. Justamente es parte de un proceso que viene hace muchos años con los Países Bajos y el gobierno nacional y la misma Federación Colombiana de Educadores, en que justamente se trabajó y se abordaron una serie de ejes temáticos por niveles para trabajar con los niños en el aula. Y te va a servir mucho, así que haremos ese ejercicio de puente contigo. Y si puedes participar en los talleres, Claro. sería ideal. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Ana Milena. Increíble que este espacio también pueda servir para conectarnos de esta manera. Lo encuentro maravilloso. Romina, por favor. La última pregunta, al menos de mi parte, y disculpen porque aunque formamos parte de la misma organización, no tenemos tanta oportunidad de hablar con Cristian de los temas que más nos gustan, que son estos. Cristian, usualmente cuando trabajamos estos temas sobre,
dividimos, ¿no? Entonces, o enseñamos ciudadanía, o enseñamos cívica, alfabetización mediática e informacional, la ciudadanía digital, y todo va por distintos lados, ¿verdad? ¿Cómo has visto, o si nos podés contar de los vínculos entre la enseñanza de la ciudadanía digital, la educación en derechos humanos y toda esa conexión con la alfabetización mediática e informacional? Si nos podés contar un poco, porque el mundo que vivimos, aunque no todas las comunidades lo alcanzan, ¿verdad? En temas de conectividad, de dispositivos, es un mundo donde la tecnología está, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, si nos podés contar un poco Claro. cómo promover los derechos humanos a partir de la ciudadanía digital. Muchas gracias, Romina. Sí, hay algo bien interesante en lo que nosotros llamamos alfabetización mediática e informacional, porque si bien tiene sin duda relaciones con el mundo digital, tiene que ver también con el mundo de los medios, ¿no? Y quizás en comunidades que no tienen infraestructura digital, sí tienen acceso, por ejemplo, a medios de comunicación e información, radios locales, periódicos, televisión, ¿cierto? Y lo que hace la alfabetización mediática e informacional es poder dotar a las personas de aquellas capacidades primero para identificar cuando una información no es fidedigna, noticias falsas o desinformación, ¿cierto? Y al mismo tiempo brindando habilidades para que aquellas personas también en sus posibilidades de creación de contenido, ¿cierto? Promuevan el respeto irrestricto de los derechos humanos, pongan la dignidad de las personas en el centro y promuevan una sociedad más igualitaria y justa, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando ahora, llevándolo más al ámbito digital, en una expresión de lo que entendemos por alfabetización mediática e informacional? Si todos ustedes tienen acceso a redes sociales, o la gran mayoría, ¿no? Y se habrán dado cuenta la explosión de videos desarrollados con inteligencia artificial. Y lamentablemente las personas de diferentes generaciones o aquellas que nos han visto expuestas a estos medios desde el principio, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo, no son capaces de distinguir cuando un video, por ejemplo, pone el rostro de una persona con una declaración que no ha dado de manera fidedigna, o cuando podemos ver, por ejemplo, no sé, un perro surfeando, no tengo idea. Estos ejemplos siento que si bien son muy atractivos y se viralizan, ¿cierto? Van generando ciertos ideales sociales, incluso de oportunidades de desarrollo de proyectos de vida que no se condicen con la realidad, ¿no? Entonces, la alfabetización mediática informacional y la ciudadanía digital lo que hacen es brindar una oportunidad para traer todo esto que estamos hablando de derechos, participación y compromiso social al ámbito digital, ¿no? ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Por ejemplo, a partir del desarrollo de herramientas para prevenir los discursos de odio. ¿Qué es lo que pasa en el mundo digital? Lamentablemente, como carece de regulación en muchos de nuestros estados, tenemos avatares, ¿no? Que no muchas veces tienen nuestro nombre, por lo tanto no somos personas identificables, ¿no? Y lamentablemente el ser humano en anonimato es, digamos, un ser muy cruel muchas veces, ¿no? Discrimina con mucha más facilidad, porque en el fondo no hay, es impune, ¿no? No es una persona que la vayan a juzgar o que vayan a judicializar por los comentarios que hace sobre diferentes grupos, sobre el cuerpo de una persona, sobre algún proyecto, ¿cierto? Sobre lo que sea. Entonces, la alfabetización mediática informacional nos entrega herramientas para aquello, para que como personas seamos capaces de promover un espacio de entendimiento y democrático en el ámbito digital, y al mismo tiempo ser capaces de entender y cuestionarnos sobre las fuentes de nuestra información, ¿no? Volviendo al ejemplo más local, quizás no tenemos acceso a internet, si a redes sociales, ¿cierto? Y a medios locales, siempre hay que preguntarse quién está detrás de aquellas editoriales, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, financia los medios de comunicación? ¿Cuáles son aquellos intereses que nosotros estamos viendo y que nos llegan masticados y digeridos, ¿cierto? Cuando ya los tenemos en nuestras manos, ¿no? Entonces, cuando vemos una noticia sobre un proyecto de gobierno, cuando vemos una noticia, ¿cierto?, sobre diferentes hechos, siempre es interesante hacerse esa pregunta. Y ese es un vínculo que permite traer todos aquellos aprendizajes y dimensiones de los derechos humanos al ámbito digital. Porque para la paz como la educación en derechos humanos, son estos espacios, ¿verdad?, donde se debe generar siempre que haya disfrute, y bueno, y la educación en general, ¿verdad?, que haya disfrute, que haya alegría, que haya afecto mutuo, que haya liderazgo, ¿verdad?, que las personas se sientan bien y que todo este proceso como tal genere un aprendizaje significativo importante. En primer lugar, es un espacio vivencial, ¿verdad? Porque siempre se busca que el trabajo que se haga sea un trabajo horizontal, ¿verdad?
un trabajo participativo donde haya respeto. No podemos considerar un espacio de educación en derechos humanos o educación para la paz donde no hay respeto, donde no hay cooperación, donde no hay inclusión. ¿Y qué es esto? Bueno, es lo que se supone que debería tener nuestra sociedad, ¿verdad? Deberíamos tener una sociedad respetuosa, una sociedad donde haya cooperación, donde haya más inclusión y participación. Entonces, los juegos lo que hacen es como generar, digamos que una mini sociedad, ¿verdad? Una comunidad donde se dan todos estos espacios o donde juntas y juntos vamos a ir construyendo esos espacios, ¿verdad? Donde son más respetuosos y más participativos, donde hay más diálogo. Entonces, en la construcción de este espacio que es colectivo, nos genera, entonces, ¿verdad? Ir viendo si esto lo tenemos o no lo tenemos en la realidad. Si estos derechos que se dan en este espacio se generan o no se generan en nuestra realidad que tenemos en la sociedad o en las diferentes comunidades donde vivimos. Otra de nuestras apuestas es que es necesario adquirir habilidades, ¿verdad? Desarrollar habilidades, fortalecer habilidades y capacidades para vivir en sociedad, para convivir de una forma pacífica, para convivir de una forma donde respetemos los derechos de las personas y donde nosotros podamos reclamar y luchar por nuestros propios derechos. De ahí que se tiene una visión de que los derechos humanos es una constante lucha social. Si bien es cierto que hay actividades y juegos que remiten a ver, por ejemplo, derechos en las convenciones y en las declaraciones, para verlos de una forma lúdica, ¿verdad? Lo importante también es que la educación en derechos humanos sea un proceso donde nos veamos como personas que estamos en un proceso de lucha constante, nos asumamos como personas que estamos en un proceso de lucha constante por estos derechos, por estos derechos humanos, ¿verdad? Entonces no es un proceso neutral, sino es un proceso comprometido con una visión crítica, ¿verdad? Y que permite desarrollar estas habilidades y ver cuáles son esas actitudes que las personas tenemos con respecto a determinadas conductas, con respecto a determinadas acciones, con respecto a determinadas situaciones de la realidad, de la política, de la economía, ¿verdad? Y poder vernos, ¿verdad? Ver cuáles son esas actitudes, cuáles son estos sentimientos, cuáles son estas emociones, cuál es nuestro compromiso. Porque es precisamente pensar que la educación en derechos humanos nos invita a tener un compromiso con nosotras y nosotros mismos, un compromiso con nuestra institución, con lo local y con la sociedad en general, ¿verdad? No nos podemos quedar solo en lo que nosotros sentimos o pensamos, sino, bueno, ¿qué hacemos con esto que tenemos para ver cómo podemos transformar la sociedad desde lo local, ¿verdad? Desde nuestro propio espacio? Y los procesos generan también eso, esa puesta en práctica de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las posibles soluciones o cuáles son las posibles propuestas que podemos hacer desde el grupo en el cual estamos, ¿verdad? Porque también uno de los aspectos importantes es pensar primero en yo, ¿verdad? En mí misma, qué es lo que yo podría cambiar, cómo veo yo la sociedad, cuáles son qué estoy haciendo yo ante determinadas situaciones, qué aspectos tengo que cambiar yo de mis actitudes para poder entonces dar y ser un eje importante en ese proceso de transformación social. ¿Qué es lo importante? Y me lo recordó ahora que la compañera le hizo la pregunta al compañero que estaba exponiendo. Sí, es un proceso que se basa en la esperanza y a veces yo pienso que en el enamoramiento, ¿verdad? En un enamoramiento por educar, en un enamoramiento por transformar, porque a veces uno en la educación en derechos humanos siente que tal vez no está haciendo mucho o está haciendo muy poco, ¿verdad? Y se pregunta si esto funciona, pero sí funciona, porque cuando solo el hecho de que una persona reflexione sobre un aspecto, se cuestione sobre un aspecto, sobre una realidad, sobre una palabra, sobre una noticia, ¿verdad? Sobre, no sé,
algo que, una forma de violencia, solo el hecho que se cuestione, ya estamos impactando, aunque sea un poquito, a esta persona, su pensamiento, su forma de ver la realidad, su forma de ver el mundo, ¿verdad? Entonces los juegos permiten eso, que nos cuestionemos cuáles son nuestras actitudes y lo trasladamos a la realidad. Bueno, les voy a poner un ejemplo para como no hablar mucho, ¿verdad? Hay un juego que hacemos que se llama la carrera de burros. No sé si alguien la conoce, ¿verdad? En este juego hay unas personas, la mitad del grupo son toman el juego de rol, entonces van a ser los burritos y las burritas. Bueno, no sé si le dicen igual en Colombia, pero bueno, son los burros, los animales pequeñitos que no hacen mucho, no son muy obedientes a veces, ¿verdad? Y las otras personas son las personas arrieras, las personas que tienen que lograr que el burro llegue a un determinado lugar. Entonces, la facilitadora le dice a las personas que son burritas, bueno, ustedes no van a poder, no van a caminar, ustedes no se van a mover, a menos que sientan que la persona que es arriera, que va a ir detrás, ¿verdad?, le va a decir a usted, lo trata de una forma bonita, donde usted se sienta cómodo, cómoda, donde usted no sienta que lo están tratando con violencia, donde usted se sienta querida, donde usted se sienta amado, donde usted se sienta respetado. Solo así usted va a caminar. Si usted no se siente así, ni con los hechos, ni con las palabras de la otra persona, usted se siente así, usted no puede caminar, ¿verdad? Y la otra persona no se le cuenta eso, sino se le dice, vea, usted solamente tiene que lograr, no importa cómo, que el burrito o la burrita lleguen hasta la meta y uno les pone la meta, ¿verdad? Con una hoja de papel yo empiezo a hacer empiezo a hacer esto. No sé si me ven ahí. Empiezo a hacer así hasta formar ¿verdad? Algo así. Nadie sabe qué estoy haciendo yo, nada más yo lo hago así, ¿verdad? Y les doy a cada uno una hoja de papel o un papel periódico así grandecito, ¿verdad? Cuando ellos ven que yo estoy haciendo eso, yo no les digo nada. Entonces ellos empiezan a hacer lo mismo. Ay, mira, eso es algo con lo que yo puedo golpear a mi burrito. Entonces, la mayor parte de las personas llevan al burrito o a la burrita dándole golpecitos chiquititos. Algunos burritos y burritas caminan, otros no caminan. Los que no escucharon la instrucción bien. Otras personas sí tratan con cariño a los burritos y a las burritas. Bueno, otros los llevan casi alzados hasta el final, hasta llegar a la meta. Y bueno, a partir de eso, entonces empezamos el diálogo. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de irrespeto que se dieron? ¿Cuáles fueron las manifestaciones de violencia que se dieron? ¿Por qué si yo nunca dije que esto era un látigo, lo utilizaron como látigo? ¿Verdad? Y entonces las personas se empiezan a cuestionar, y los niños y las niñas también, no estamos hablando solo de personas adultas, los adolescentes también, ¿verdad? ¿Por qué yo utilicé esto como una arma para obligar a mi burrita a llegar a la meta? ¿Por qué muchas veces cuando tenemos un instrumento de poder, que el poder en sí no es un instrumento negativo, lo utilizamos para dañar la dignidad de las otras personas? Ese poder puede ser un arma, ese poder puede ser un medio de comunicación, ese poder puede ser un puesto laboral, ¿verdad? En donde vemos, porque ese poder puede radicar, por ejemplo, en el patriarcado, donde hay violencia contra las mujeres, donde hay femicidios. Entonces se pueden abordar un montón de temas a partir de este juego. ¿Y qué es lo importante? No solamente el hablar, el reflexionar, sino el darnos cuenta qué actitudes que no respetan a la otra persona tuve yo, qué actitudes, qué acciones hice, o qué doble lenguaje tuvo, porque hay casos, por ejemplo, donde las personas dicen, Doctora Eli, disculpe, solamente avísale que quedan 5 minutos. Ok,
donde la otra persona le va diciendo, camina burrito, y le va dando, camina burrito, y le va dando. Entonces es el doble discurso que a veces tenemos en la sociedad. Entonces, bueno, que a veces no, que tenemos, porque no es a veces. Entonces, es un ejemplo de una de las actividades de uno de los juegos que se hacen y que permiten para hablar, para reflexionar, y generar un proceso participativo. Sí hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque no señalar, ¿verdad? Ah, mira, esto es una persona violenta, sino que en el juego se va dando sin usted tener que decir nada. Las mismas personas van diciendo, ah, mira, yo le pegué, mire, yo lo jalé, yo le empujé y todo eso, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes van a ver las fotografías que les puse. Hicimos un trabajo con docentes y estudiantes sobre el cuidado, ¿verdad? De la importancia del cuidado, del autocuidado, del cuidado colectivo. Y fue un trabajo que se hizo en un proyecto de una escuela que incluía a madres, padres y niños y niñas, a personas cuidadoras de los niños y las niñas. Entonces nos reunimos y trabajamos de forma conjunta sobre el cuidado, y eso generó un espacio importante, ¿verdad? Para ver la perspectiva de cuidado desde los niños y de las niñas, y también de las personas que los cuidan, y las cuidan. El trabajo más reciente que hicimos fue con docentes, porque hemos visto que las personas docentes, bueno, se llama reencantar la práctica educativa con docentes, porque no se les da como la importancia que se le debe dar a la labor docente, a la labor educativa, y consideramos que era muy importante que ellos y ellas tuvieran ese espacio, ¿verdad?, para expresarse, para decir qué les motiva, qué les desmotiva, qué propuestas tienen. Entonces, en este momento estamos en el proceso de sistematización. Fue un proceso de investigación, acción, pero todo a través de juegos, ¿verdad? Toda la información que se recopiló, lo que ellos dijeron, las propuestas, las diferentes situaciones que han vivido y que le han desmotivado, todo fue a través del juego. Entonces fue muy interesante, porque no lo vieron como un espacio donde, bueno, es que ella viene para que nosotros le digamos, sino fue un espacio donde ellos se rieron, donde jugaron, donde participaron, donde se sintieron que estuvieron en un espacio diferente. Y ya para finalizar, entonces, quería comentarles que nosotros le voy a pasar, bueno, ahí en la presentación va, pero se los voy a pasar aquí por el chat. Tenemos como unas 8 guías didácticas que hemos hecho y que han hecho los estudiantes de la maestría que les comentaba. Están virtuales, entonces, están digitales, entonces les voy a poner aquí el link para que ustedes puedan acceder y lo puedan tener como insumo para que puedan trabajar. Son guías didácticas basadas en juegos, en actividades participativas. La primera se llama Jugando Ando, que es la que tiene como un marco general de cómo se trabaja. Luego hay una guía que es sobre resolución o transformación pacífica de conflictos. Hay una sobre derechos humanos. Hay otra sobre comunicación asertiva. Entonces viene así todo explicado, que puede ser un juego que les puede tomar 5 minutos nada más en su clase. Lo leen y ven todas las indicaciones. Entonces 5 minutos que yo tome por lo menos 3 veces por semana para hacer un juego de esos, para que las estudiantes hablen y participen, podría ser una gran diferencia en los procesos que estamos viviendo en nuestros centros educativos. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a usted, doctora Evelyn, por su tiempo, por su presentación. Muchísimas gracias. Estoy seguro que todos estos materiales van a ser de muchísima utilidad y no, un trabajo tremendo para nosotros, para los docentes que están aquí presentes. Creo que está la mano levantada de Juan de Dios González. ¿Quiere realizar una pregunta? Juan. Si usted está hablando ahora, no se le escucha.
Si así Muy prefiere, buena puede... tarde. Muy buena María, tarde. María Mercedes, muchas gracias. Me alegra mucho compartir estos espacios con ustedes. De hecho, como que los derechos humanos no tienen caducidad, todos los días se habla de ellos. Y en la escuela, pues con mayor razón, abarcan demasiadas temáticas, tanto a nivel personal, emocional, social, laboral, estudiantil, de todas. Para nosotros es muy difícil en la escuela hoy, con respecto al gobierno escolar, concientizar a los chicos de unas votaciones justas, honestas, porque obviamente pues la situación social del país no nos está dando otra enseñanza que el, que el maltrato, que el irrespeto, que toda esta parte. Entonces, a partir, por ejemplo, de ustedes, de la cátedra que están orientando, ustedes, ¿qué nos recomiendan para que esos chicos empiecen como a interiorizar que ellos tienen que ser la diferencia, que ellos tienen que, desde su juventud, su niñez, empezar a dar unos aportes que quizás nos enseñen a la sociedad adulta que el respeto, la honradez, que la democracia, que todo eso merece que el joven o la joven sean unas personas idóneas, honestas, que puedan dar ejemplo y obviamente aportarle mucho, mucho a la sociedad que tenemos hoy. Sí, gracias. Bueno, ese es un proceso paulatino, ¿verdad? Es un proceso lento, pero sí yo le puedo decir lo que no funciona. Lo que no funciona es que nosotros vengamos con discursos, ¿verdad? Sin que ellos y ellas participen de los procesos. Entonces le voy a contar un proceso que se está haciendo aquí en Costa Rica y que está haciendo el Ministerio de Educación justamente con los gobiernos estudiantiles que hay en los centros educativos. Ellos lo que están haciendo es que están haciendo generando espacios de formación para las personas que forman parte de los gobiernos estudiantiles en los diferentes centros educativos. Entonces, hacen convocatorias, por ejemplo, no sé, una vez cada 2 meses, reúnen a varios grupos, gobiernos estudiantiles de varios centros educativos para ir, para darles talleres acerca de cultura de paz, acerca de democracia, acerca de discursos de odio, pero que no sea algo magistral donde nada más llega y se les dice y esto pasa a partir de la realidad y todo lo que está sucediendo en el país. Pero no se queda ahí, sino que ellos y ellas son facilitadores y facilitadoras del proceso en los centros educativos, con las otras personas estudiantes. Entonces no se queda en como yo fui, recibí, sino nosotros tenemos un rol de liderazgo por ser un gobierno estudiantil y tenemos un compromiso. Y este compromiso entonces lo vamos a hacer con otros estudiantes en el centro educativo. Entonces yo me convierto en una persona que estoy compartiendo una corresponsabilidad, que tengo un compromiso de invitar a las otras personas a conocer, a compartir lo que yo he aprendido en estos procesos. Entonces se genera un proceso doblemente participativo, ¿verdad? Porque no es que yo fui y recibí, sino que yo más bien aprendí algunas cosas a través de un proceso participativo para entonces yo generar un proceso participativo. Entonces es algo que se está implementando en los centros educativos. Otra de lo que se está haciendo y que es un proyecto en el que vamos a participar el próximo año es que aquí los estudiantes que ya se van a graduar de secundaria, ¿verdad? Del colegio, tienen que hacer un trabajo comunal. Entonces, ese trabajo comunal que es como un trabajo, digamos, un aporte a la comunidad que ellos y ellas tienen que hacer para graduarse, se llama trabajo comunal. Dentro del trabajo comunal se creó un espacio que se llama algo así como liderazgos participativos. Entonces, todos y todas las estudiantes que no quieran hacer ese trabajo comunal pueden participar, o sea, es una segunda opción de participar en este espacio de liderazgo y se le dan
cursos, talleres con diferentes personas que vengan de acuerdo a los intereses que tengan, ¿verdad? Y de acuerdo a las necesidades y los temas de la realidad nacional. Y estos estudiantes llevan estos talleres y es una forma de formar líderes, ¿verdad? Y ellos ven también cómo hacen la evolución como líderes en el centro educativo al cual pertenecen, ¿verdad? Entonces son formas participativas en que podemos ir formando que las niños, niñas y adolescentes sean partícipes en los procesos educativos y en los procesos de transformación. Qué pena, creo que ya tengo sonido. Sí, ahora sí te escuchamos, Juan. Solamente consultarte si tu consulta puede ser pequeña porque necesitamos pasar a dar una información posterior. Eso. Listo, no, espero que sea pequeña. Depende de la respuesta. Resulta que en el colegio de la Consolita de Caizonia tenemos un juego que se llama MASC, Metodologías Alternativas de Solución de Conflictos. Esa maneja diálogo, participación democrática, aprendizaje situado, paz territorial y sobre todo se basa en lo restaurativo porque el juego tiene que ver con reconocimiento, responsabilidad, reparación posible y no repetición. Y las metodologías alternativas que nosotros manejamos, que ya están incorporadas dentro del manual de convivencia y que a través del juego que tenemos, hace que los estudiantes nos digan exactamente qué es lo que debemos modificar en el manual de convivencia. Entonces nosotros lo que manejamos en el juego es, y dependiendo de la gradualidad de la situación que se presente, es negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Pero nosotros estamos fallando en algo en el juego, y ya que estamos hablando del juego, porque nosotros también lo manejamos desde la parte cooperativa. Y nosotros lo que queremos es que a ellos les nazca jugarlo. Entonces, cuando nosotros llevamos los juegos que están organizados por estudios de caso y todo lo que sucede en el colegio y en los diferentes espacios del colegio, siempre se trabaja de manera cooperativa, pero ya queremos pasar a la parte que les nazca a ellos pedir el juego, así como piden un trompo, como piden un yoyo, como piden un balón. Pero generalmente es más que todo que nosotros le decimos, vamos a jugar al Mask. Listo, pero no por iniciativa propia. Entonces, ¿qué recomendación habría para que un juego pase de ser cooperativo a que sea más llamativo al estudiante? Porque muchas veces los juegos cooperativos son buenos, pero son más guiados que de manera autónoma pedidos por ellos mismos. Sí, bueno, yo he encontrado más resistencia al juego con las personas adultas que con adolescentes, niños y niñas. Yo lo que he hecho algunas veces también cuando no les gusta algún juego en específico es preguntarles qué le cambiarían ellos al juego, ¿verdad? Para que tengan esa motivación de hacerlo diferente. Y otra cosa, las que hago es hacer juegos con mucho más movimiento, que no sean solo juegos como de lectura o de estar sentados y sentadas para que les motive y les llame más la atención. También los juegos de rol son importantes, ¿verdad? Bueno, el juego de rol, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer una mediación? No sé cómo lo trabajan ustedes, ¿verdad? Pero bueno, usted va a ser abogada, usted va a ser la persona de la comunidad, hacer juegos de rol para que ellos, o sea, tal vez hacerlo más dinámico y ver otra de las técnicas que he utilizado con los estudiantes, pero eso serían en la universidad y creo que tal vez le podría funcionar, es que ellos inventen los propios juegos. Eso también es porque son creativos y creativas, usted les da el tema o les da el tema, sí, el tema general o el conflicto o la situación y ellos van a inventar qué podemos hacer a partir de este juego, como para irlos enamorando del juego. Ahora sí ahora siento que es más complicado que antes, no sé si sucede allá, pero aquí todos los niños y niñas y adolescentes andan con su celular. Entonces a veces les interesa más estar viendo las redes sociales en algún espacio que ellos consideren que son como libres y no que jugar, ¿verdad? Entonces eso es algo con lo que tenemos que luchar en estos momentos. Listo, gracias. Muchas gracias por su pregunta, don Juan. Muchas gracias, Evelyn, por su exposición, por todo lo que nos ha contado, por compartirnos su experiencia y dedicarnos tiempo para poder conversar estos temas tan importantes. Bueno, nosotros como equipo teníamos preparado una pequeña actividad que, bueno, vamos a tener que realizarla
la próxima semana, pero de todas formas vamos a dejar abierto el link del Padlet para que ustedes puedan acceder. Va a estar quedar subida en la plataforma. Y ahora me gustaría darle la palabra a Andrea Serna, quien me solicitó un par de minutos antes de finalizar la sesión para entregar informaciones importantes respecto a la misma plataforma. Andrea, ¿estás por ahí? Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, te escucho súper bien. Ah, bueno. Bueno, quiero primero disculpar porque hubo un momento como se desconectó la plataforma, creo que por el servidor de Meet, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a organizar el videíto para que quede bien las dos partes organizadas en la plataforma. Quiero decir que hay 85 personas ya haciendo uso de la plataforma y de el curso, entonces es invitarlos a que los que no han podido, digamos, por alguna razón ingresar al LMS me pueden contactar de manera directa, yo los puedo apoyar para que puedan acceder a las dos sesiones que no pudieron, digamos, participar, los que no han podido participar y a los recursos que allí se encuentran. Entonces, cualquier necesidad que tengan con el uso de la plataforma, se comunican directamente conmigo. Allí también hay un curso que es de la guía docentes, para docentes de educación en derechos humanos. Es una guía que nos facilitó Romina y su equipo. Y el objetivo es que ustedes también puedan de manera autogestionable ingresar, aprovechar estos recursos de formación y que lo tienen, digamos, de manera permanente, pueden ingresar en cualquier momento y poder también multiplicarlo en su establecimiento educativo. Entonces, eso les quería como decir, promocionar todos los recursos que están disponibles para ustedes en esta línea de cooperación que hemos tenido con UNESCO. Muchas gracias por la información, Andrea. Y bueno, ya estamos cerrando esta sesión. Antes de despedirnos, quiero mostrarles una última canción que creo que puede ser muy relevante para lo que, bueno, nosotros nos dedicamos el día de hoy, ¿no? Esta canción es la canción del jardinero de María Elena Walsh. ¿Sí? Le invito a escucharlas conmigo. Bueno, esa era la canción que quería que escucháramos juntos, ¿no?
Creo que nosotros estamos asumiendo esa labor de ser jardineros, ¿no? Una hermosa canción. Muchas gracias, Romina, por mostrármela, es tremenda. Y bueno, estimados, ya le damos cierre a esta tercera sesión. Agradecerle muchísimo a Cristian por su participación, a Evelyn también por estar acá presente con su presentación, a Romina, a la doctora Ana Milena por hacer posible todo esto. También agradecerle al equipo, a Juan, a Micaela, quienes están siempre detrás ayudándome en todo esto. Así que eso. No sé si alguien más quiere dar algunas palabras de despedida. Buenas noches, no solicitar por favor el link de asistencia, es que estuve viajando de la vereda a casa y no logré participar allí. Excelente presentación, excelente canción, mil gracias por el compartir. No hay problema, docente Rubí, en su nombre. Ahora comparto en el chat nuevamente la formulario de asistencia. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a Cristian, a Evelyn, a Francisco, a Romina por hacer posible este espacio con nuestros maestros y directivos que están participando. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un encuentro muy bonito. Me encantó la temática que se trabajó hoy. Llegó al corazón y con herramientas para ir a impartir en el aula. Por casualidad, ¿me pueden regalar el número de la doctora Serna, por favor? Ya lo escribo por acá en el chat. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Francisco, Gracias. ¿la asistencia quedó en los mensajes o dónde quedó? Lo estoy enviando al chat. Tengo la sensación de que no tengo acceso al chat de todos. No sé si Andrea tiene la posibilidad de enviarlo también. Te lo voy a compartir al WhatsApp. Que Andrea, pues Andrea, igual lo diga a viva voz, de todas maneras. Y si no, aquí está Marta Figueroa, a través de Marta Figueroa Liliana, en caso de que no sea posible, aquí lo hacemos. Perfecto. Muchísimas gracias Listo, con gusto. por todo. Ay, ¿por qué no me suena? No, sí lo escuchamos. Ah, sí, bueno, gracias. Muchísimas gracias por toda la información, de verdad, unos espacios muy, muy enriquecedores y se da cuenta que, bueno, uno está haciendo actividades que también ayudan a ese desarrollo con los estudiantes, que no se necesita pues grandes cosas, materiales ni nada, sino que uno a través de otras actividades más sencillas también puede lograr ese crecimiento con los chicos. De verdad, muchísimas gracias. Y pues vete al chat a ver el link de asistencia y dos, como el material que dijo la expositora que nos iba a compartir unas guías, pero pues no encuentro nada, entonces sí sería bueno que por favor nos hicieran llegar ese material. Sí, todo se lo vamos a hacer llegar todo. Muchas gracias, Jenny, por tus palabras. Muchas gracias. Andrea, por favor, da tu número de contacto, Andrea. Sí. Muchas gracias a todos, ¿oyeron? Bueno, mi número de contacto es Gracias, bendiciones y feliz tarde. 455-0664. Cada vez más enamorada de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos seguimos viendo. Hasta Muchas gracias luego. por todo. Hasta luego. Chao. ¿Me dificulta que nos piden la asistencia hoy aún así se haya participado? Sí, Sí. todos los docentes, qué pena, Francisco, yo les aclaro, hay un tema con Meet, la plataforma ha tenido como unas fallas hoy, entonces Sí. como me llegan se genera una lista de asistencia, yo les mando toda la información, incluyendo el link de asistencia, y voy a cuadrar con Francisco para que me mande los materiales y yo se los comparto. Igual van a quedar en el LMS, ¿eh? Mil gracias. Y Francisco y Romina, una aclaración necesaria. Resulta que no fue por mí que se cayó toda la sesión en ese momento, en esos 2 momentos, porque no fuimos nosotros los que estábamos dando acceso. Creo que era Andrea Serna. Entonces fue una falla de la plataforma como tal. No, entiendo. Bueno,
Muchas gracias por la aclaración, doctora Ana Milena, y bueno, despedir a todas las personas que están aquí presentes aún. Nos vemos la próxima semana. Recuerden revisar el material que va a ser próximamente subido a la plataforma y bueno, quedamos atentos ante cualquier consulta. Muchísimas gracias a todos los presentes. Bueno, gracias a todos. Muy, muy bueno. Hola, muy buena tarde. Habla Nancy Pedrosa. Yo no pude participar en la clase pasada. Hoy estoy viajando, me conecté tipo 5 pasaditas de la tarde. Escuché toda esa parte de esa última hora. Muy interesante, muchas gracias. Me gustaría saber si hay un grupo, un chat, pues para que me incluyeran. Y también el número de teléfono de la doctora Andrea Serna. Les agradezco y un feliz fin de semana.